acá en el lobby del Teatro Abelardo Estorino, yo sigo contándoles de las primicias del festival. Y una de esas primicias es justamente la restauración de obras del patrimonio fílmico y en especial de la que vamos a hablar esta tarde, relacionada con el cine documental reflexivo de Nicolás Guillén Landrian. Y para hablar sobre esto ya tengo a dos invitados acá en el lobby del teatro y me refiero a Francisco Cordero de la Dirección de Patrimonio del ICAI y a Pedro Suárez, encargado de la restauración de esta obra fílmica. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a estar conversando, como decía, de esta restauración. ¿Cómo fue este proceso? Mira, yo creo que primero que todo, todo parte de la interrelación que se tuvo con patrimonio. Por lo tanto, yo creo que Francisco Cordero debe ser la primera persona que dé sus criterios sobre estos elementos del patrimonio. Cuéntenos, Francisco, sobre estos elementos del patrimonio y la importancia de restaurar nuestras obras de patrimonio fílmico. Bueno, realmente, por supuesto que estamos hablando de un proceso muy complejo, donde intervienen una cantidad de factores importantísimos y vitales para esto. Lo primero es contar efectivamente con un grupo de personas especialistas que estén preparados para procesar todo este material en una de las fases más complejas, que es la protección de ese material y la conservación en el tiempo. Es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, después que los especialistas puedan tratar puedan acometer la preparación de esos materiales para su posterior proceso y pasar por toda la parte de la restauración, de la limpieza y la preparación efectivamente para que después podamos llegar a un momento en que se pueda acometer ese trabajo de la restauración. Esta obra de Nicolás Guillén Landrian, que ya se puede apreciar restaurada en las salas cinematográficas de este festival, ¿cómo fue ese proceso? Sí, mira, muchas veces se piensa que el proceso de restauración es un proceso delante de computadoras, delante de equipos completamente digitales, y realmente el proceso no tiene nada que ver con eso. Realmente el proceso comienza mucho antes, comienza a partir de entender que es llevar a los formatos digitales actuales toda esa obra que fue concebida como arte. Por lo tanto, tú tienes que entender cómo pensaba ese artista, qué otras obras realizó, cuáles son las copias que existen actualmente de eso. Hay que hacer todo un estudio grande. Ernesto Aranas, que fue quien tuvo la idea básicamente, después me sugiere que lo apoye, nos sentamos e hicimos todo ese estudio, entrevistando a su vez a toda una serie de personas que conocieron a Landrian. A partir de eso, y bueno, con la necesaria interacción con la gente encargada del patrimonio, desde la gente del archivo hasta las personas que llevan esto de forma general, ya se obtienen las copias existentes y nos vimos en la disyuntiva hasta dónde trabajábamos nosotros de acuerdo a los parámetros tecnológicos y hasta dónde llevábamos aún más allá, aún a esos requerimientos de primer mundo y a tecnologías incluso que no teníamos aquí. Ahí fue donde interactuamos con Aracne DC y Altabana Film, y ellos hacen el escaneo como tal de los materiales, nos mandan las copias escaneadas, nosotros hicimos todo el análisis de todo esto que era pertinente hacer, se hizo la restauración de sonido en Cuba y hicimos la coordinación para a 7.000 kilómetros de distancia desde Madrid poder estar trabajando en paralelo uno y otro. Realmente un proceso donde además existe un disfrute, es decir, es muy amplio en todo este procesamiento, pero al final es un disfrute porque uno siente un poco como si estuviera realizando un proceso de arqueología, descubrimientos arqueológicos, descubrimientos más allá de interioridades que incluso entiende que prácticamente no se habían visto antes. Y eso es algo que en el conjunto de personas que trabajamos en todo este proceso nos da una satisfacción, haber tenido estos resultados. Y fíjate, aunque se está haciendo estas muestras,
no podemos pensar que hayan sido resultados finales. Todavía estamos interactuando todos para ver si logramos un poquitico más. Gracias a Francisco Cordero y a Pedro Suárez por acompañarnos en este Cubanao Streaming.